El vuelo IB-45. 1-2 debería haber sido rutinario. Madrid-Sevilla, 90 minutos. Pero alguien había saboteado los sistemas del avión. Los pilotos estaban perdiendo el control cuando el capitán recordó un nombre en la lista de pasajeros. Un nombre que había sido clasificado durante 3 años. La comandante que todos creían muerta estaba a bordo. Lo que pasó después no solo salvó 300 vidas, sino que reveló la verdad sobre el mayor encubrimiento en la historia de la aviación española. Pero para entender cómo una mujer que había perdido todo se convirtió en la salvadora de ese vuelo, necesitas conocer la historia completa de la comandante Esperanza Vega. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si disfrutas historias de héroes no reconocidos, considera suscribirte para ver más narrativas convincentes como esta. La cabina de primera clase del vuelo MI-B-45. 1-2. Zumbaba con lujo silencioso. La iluminación suave bañaba los espaciosos asientos de cuero, mientras el avión navegaba a 37.000 pies en algún lugar sobre Castilla-La Mancha. Las azafatas se movían con gracia practicada por la cabina, ofreciendo champán y toallas calientes a los pasajeros que se acomodaban para el viaje transcontinental de hora y media. En el asiento 3A se sentaba la doctora Esperanza Vega, una mujer cuya apariencia discreta desmentía su extraordinario pasado. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño simple, su traje gris carbón impecable pero poco notable. Para observadores casuales, parecía ser solo otra ejecutiva de negocios, quizás una consultora o abogada corporativa. Nada sobre ella demandaba atención especial, que era precisamente como ella lo prefería. ¿Champán, señora? La azafata Patricia se inclinó ligeramente, ofreciendo una bandeja de copas llenas de burbujas doradas. Esperanza levantó la vista, sus ojos claros y alerta. No, gracias. Solo agua por ahora. Por supuesto. Patricia sonrió profesionalmente y se dirigió al siguiente pasajero. Al otro lado del pasillo, el CEO tecnológico Rafael Mendoza aceptó su segunda copa con entusiasmo bullicioso. «Excelente cosecha», anunció a nadie en particular, lo suficientemente alto para que toda la cabina lo escuchara. «Aunque prefiero el Bollinger del 2015 que sirven en Emirates». Esperanza dirigió su atención a su libro, pero Mendoza no había terminado de transmitir su importancia. «Me dirijo a la Expo de Aviación en Sevilla», informó a su compañero de asiento, un empresario de aspecto cansado, que ya se había puesto auriculares con cancelación de ruido. «Voy a dar la conferencia magistral sobre innovaciones en aviación privada. Mi empresa acaba de adquirir un fabricante de simuladores de vuelo de primera línea». El empresario asintió educadamente sin quitarse los auriculares. Sin desanimarse, Mendoza continuó exponiendo sobre su extenso conocimiento de aeronaves, hablando lo suficientemente alto para que varias filas pudieran escuchar su autoproclamada experiencia. Esperanza revisó su reloj. Un cronómetro simple pero resistente con esfera oscura que destacaba contra su muñeca delgada. El movimiento captó la atención de Mendoza. «Esa es una elección interesante», comentó, inclinándose a través del pasillo hacia ella. «¿No es ese un reloj de piloto para hombres? Un poco grande para una mujer, ¿no crees?» Esperanza encontró su mirada con una expresión neutral. «Me dice la hora con precisión. Eso es todo lo que requiero de él». «Justo». Mendoza rió condescendientemente. «Aunque si te interesan los relojes de aviación, podría recomendarte algo más adecuado para el tamaño de tu muñeca. Yo tengo una colección considerable». «Estoy segura de que sí», respondió Esperanza, regresando a su libro con una finalidad que habría desalentado a la mayoría de las personas.
Mendoza, sin embargo, no era la mayoría de las personas. «He estado volando en privado durante años», continuó. «Llego a conocer bastante bien a los pilotos. Siempre es fascinante verlos trabajar. He aprendido lo suficiente como para que probablemente podría manejar los controles en caso de emergencia». Cuando Esperanza no respondió, finalmente dirigió su atención hacia otro lado, dejándola en la soledad pacífica que prefería. El avión encontró un breve parche de turbulencia, una ligera sacudida que apenas perturbó las bebidas de los pasajeros. La mano de Esperanza instintivamente agarró el reposabrazos, sus nudillos blanqueándose momentáneamente antes de que conscientemente relajara sus dedos. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, evaluando las formaciones de nubes con un escrutinio profesional más que la curiosidad de un pasajero. Por un segundo fugaz, su mente se dirigió a otra cabina de mando. Otro momento de turbulencia, alarmas sonando mientras sus manos agarraban controles de vuelo con la misma precisión ahora dirigida hacia su libro. Parpadeó para alejar el recuerdo tan rápidamente como había llegado. La voz del capitán Carlos Morales llegó por el intercomunicador, suave y tranquilizadora. «Damas y caballeros», habla su capitán. «Estamos recibiendo reportes de un sistema meteorológico inesperado desarrollándose a lo largo de nuestra ruta. Ajustaremos nuestro curso ligeramente para mantener un viaje cómodo. El tiempo de vuelo actual permanece aproximadamente en 1 hora y 15 minutos. Tripulación de cabina, prepárense para posible turbulencia ligera». El anuncio provocó una nueva ola de comentarios de Mendoza. Los sistemas meteorológicos en esta época del año pueden ser complicados. Le estaba diciendo a mi piloto justo la semana pasada que los patrones de corriente en chorro han sido inusualmente volátiles. Si yo estuviera volando esta máquina, subiría unos miles de pies más para quedar completamente por encima de eso. Esperanza alcanzó su bolsa de mano y sacó un pequeño estuche de píldoras, extrayendo una sola pastilla blanca. Cuando Patricia pasó de nuevo, pidió otra agua. «¿Se siente mal?», preguntó Patricia con preocupación profesional. «Solo espero dormir un poco», respondió Esperanza. «¿Le importaría despertarme solo si es absolutamente necesario?». Patricia asintió, notando la especificidad inusual de la solicitud. «Por supuesto, señora. Me aseguraré de que no la molesten a menos que sea importante». «Gracias». Esperanza se tragó la pastilla con un sorbo de agua. Luego reclinó su asiento ligeramente. Sus movimientos eran precisos y económicos, cada acción ejecutada con una eficiencia que hablaba de entrenamiento riguroso más que de mero hábito. Mientras cerraba los ojos, la voz de Mendoza continuó dominando la atmósfera de la cabina. «Mi extensa experiencia en simulador me ha enseñado que estos modelos Airbus manejan vientos cruzados de manera diferente a los Boeing. Todo se trata de entender los vectores de empuje y las superficies de control». Esperanza respiró profundamente y se permitió derivar hacia el sueño, su conciencia desvaneciéndose mientras el zumbido de los motores y la pontificación de Mendoza se mezclaban en ruido blanco. Su último pensamiento antes de que el sueño la reclamara fue un cálculo mental de su posición sobre el continente, un hábito profesional que nunca había logrado romper. 1 hora después del vuelo, los primeros indicios de problemas se manifestaron en la cabina de mando. El capitán Morales frunció el ceño al panel de instrumentos mientras el primer oficial Herrera ejecutaba verificaciones de rutina. «La lectura de presión parece estar apagada en el sistema hidráulico 3», notó Herrera. «Dentro de parámetros, pero fluctuando». «Monitoréalo»,
instruyó Morales. Podría ser un problema de sensor. ¿Cómo se ve nuestro clima ahora? La célula de tormenta se está intensificando más rápido de lo previsto, respondió Herrera, estudiando el radar. Tenemos buena separación en el lado norte, aunque... El avión encontró otro parche de turbulencia, más pronunciado esta vez. En la cabina de primera clase, algunos pasajeros levantaron la vista de sus laptops y tabletas. Esperanza permaneció dormida, su respiración profunda y uniforme a pesar de la perturbación. Mendoza aprovechó la oportunidad para demostrar su conocimiento. Turbulencia de aire claro clásica, anunció a los pasajeros cercanos. Perfectamente normal, aunque... Si hubieran elegido una ruta mejor, no estaríamos experimentando esto en absoluto. La joven azafata Carmen se movió por la cabina, verificando que los pasajeros tuvieran sus cinturones de seguridad abrochados. Se detuvo brevemente junto al asiento de Esperanza, notando cómo la mujer dormida permanecía perfectamente inmóvil, a pesar de la sacudida intermitente. La mayoría de los pasajeros durmiendo se moverían o se agitarían durante la turbulencia, pero Esperanza parecía anormalmente compuesta, como si su cuerpo hubiera sido entrenado para mantener estabilidad incluso en la inconsciencia. De vuelta en la cabina de mando, la situación se estaba volviendo más compleja. Presión hidráulica aún fluctuando, reportó Herrera. Y ahora, el sistema 2 está mostrando patrones similares. Podría ser coincidencia, pero ambos a la vez parece improbable. El capitán Morales asintió sombríamente. Ejecutemos diagnósticos completos y alertemos a mantenimiento para tener un equipo listo en nuestro destino. Mejor ser minuciosos. Mientras Herrera iniciaba la secuencia de diagnóstico, apareció una pequeña alerta en otra pantalla. Capitán, tenemos una anomalía en la distribución del bus eléctrico. Morales frunció el ceño. Eso no está relacionado con hidráulicos. Ejecuta verificación cruzada. La turbulencia aumentó mientras continuaron su trayectoria de vuelo. El avión ocasionalmente sumergiéndose y elevándose en el aire inestable. En la cabina, las azafatas comenzaron a asegurar artículos sueltos y verificar la comodidad de los pasajeros. Esperanza permaneció dormida, aunque sus ojos se movían rápidamente bajo párpados cerrados, sugiriendo que su descanso no era completamente pacífico. Su mano derecha ocasionalmente se contraía, dedos moviéndose en patrones pequeños y precisos que podrían haber recordado a un observador de alguien manipulando controles de vuelo. Mendoza finalmente había agotado la paciencia de su audiencia y se había dirigido a su tableta, aunque continuó haciendo pequeños comentarios críticos cada vez que el avión encontraba aire más turbulento. Los pilotos están tomando el enfoque perezoso a esta turbulencia. Deberían estar cambiando altitud más agresivamente. 30 minutos después, la situación en la cabina de mando había evolucionado de anomalías rutinarias a preocupación genuina. «Capitán, 3 sistemas separados mostrando irregularidades ahora», reportó Herrera. «El patrón es inconsistente con cualquier árbol de fallas normal». La expresión de Morales se oscureció. «Saca el manifiesto de pasajeros». «Señor, solo una corazonada. Déjame verlo». Mientras Herrera trajo el manifiesto en su pantalla, Morales escaneó los nombres metódicamente. Sus ojos se detuvieron abruptamente en una entrada. Vega, Esperanza M. Asiento 3A. «No puede ser», murmuró, mirando fijamente el nombre. «¿Problema, señor?» Antes de que Morales pudiera responder, una cascada de luces de advertencia iluminó la cabina de mando. El avión se inclinó repentinamente, inclinándose varios grados a la izquierda, antes de que Morales pudiera corregirlo.
¿Qué demonios fue eso?, exclamó Herrera. Múltiples fallas del sistema, respondió Morales, su voz tensa pero controlada mientras trabajaba los controles. Toma control manual de compensación del timón. Voy a intentar reiniciar la distribución eléctrica. El movimiento repentino causó que varios pasajeros jadearan. Las bebidas se derramaron y los compartimientos superiores se movieron. La turbulencia ya no era meramente incómoda, sino alarmante. Los ojos de Esperanza se abrieron instantáneamente. Su transición del sueño profundo a la alerta completa ocurrió en una fracción de segundo. A diferencia de otros pasajeros que despertaron y miraron alrededor con confusión, su mirada fue inmediatamente aguda y evaluadora, escaneando la cabina con precisión profesional. El avión se estremeció de nuevo. Esta vez, las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimientos superiores en toda la aeronave. Los pasajeros gritaron en alarma mientras las azafatas comenzaron procedimientos de emergencia. Damas y caballeros, por favor mantengan la calma y coloquen sus máscaras de oxígeno sobre su nariz y boca. Llegó el anuncio automatizado. Mientras el caos estalló a su alrededor, Esperanza se sentó perfectamente inmóvil, sus ojos ahora enfocados en la puerta de la cabina de mando, con una intensidad que sugería que estaba calculando más que entrando en pánico. No alcanzó inmediatamente su máscara de oxígeno. En su lugar, observando los movimientos de las azafatas y el comportamiento del avión con calma analítica, Carmen notó la reacción inusual de Esperanza en medio del pánico. Mientras otros pasajeros se apresuraron por sus máscaras, algunos llorando o gritando, la mujer entresá parecía estar trabajando mentalmente en algo, sus dedos ahora recuperando un pequeño cuaderno de bolsillo de su chaqueta. En la cabina de mando, las alarmas sonaron mientras Morales y Herrera lucharon por estabilizar la aeronave. «Señor, hidráulicos fallando, sistemas de respaldo comprometidos», reportó Herrera, su voz tensa por la tensión. «Eso es imposible a menos que alguien deliberadamente», comenzó Morales. Luego se detuvo cuando la realización amaneció. Sus ojos se dirigieron de vuelta al manifiesto de pasajeros, al nombre que había captado su atención momentos antes. El avión se inclinó de nuevo, más violentamente esta vez. Herrera fue lanzado contra su arnés, su cabeza golpeando el panel lateral. La sangre goteó de un corte en su frente mientras luchaba por mantener la conciencia. «Quédate conmigo, Herrera», ordenó Morales, pero los ojos del primer oficial estaban desenfocados. El capitán tomó una decisión instantánea, alcanzando el liberador de su cinturón de seguridad. En la cabina, la valentía anterior de Mendoza se había evaporado. «¿Nos estamos cayendo?», dijo, su voz alta y tensa por el miedo. «Los pilotos han perdido el control». Esperanza lo miró brevemente antes de regresar a los pequeños cálculos que estaba escribiendo en su cuaderno. Su calma era tan incongruente con el pánico circundante que parecía casi surrealista. El capitán Morales luchó con la puerta de la cabina de mando, finalmente logrando abrirla contra la presión de cabina cambiada. Se paró en el umbral, sangre corriendo de un corte en su frente, ojos desesperadamente escaneando la cabina de primera clase hasta que se fijaron en Esperanza. El reconocimiento entre ellos fue instantáneo y eléctrico. «¡Fénix!», gritó el capitán Morales por encima de las alarmas que sonaban, su voz cortando a través de la cacofonía de pasajeros aterrorizados. «Necesitamos a Fénix ahora. Autorización Bravo Delta 927. La cabina cayó en un silencio inquietante, puntuado solo por la alarma persistente
y el sonido del aire corriendo a través de las máscaras de oxígeno. Cada cabeza se volvió hacia Esperanza Vega, quien permaneció perfectamente inmóvil en el asiento 3A, su expresión cambiando de calma analítica a resolución sombría. ¿Está hablando contigo?, preguntó Mendoza incrédulamente, máscara de oxígeno colgando olvidada de su mano. Sin responder, Esperanza se puso de pie, sus movimientos fluidos y confiados a pesar de la aeronave que se sacudía violentamente. En un movimiento suave, se quitó su chaqueta entallada, revelando una camiseta negra ajustada que permitía movimientos sin restricciones. La transformación fue sutil pero profunda, su postura enderezándose mientras años de porte militar oculto emergieron como una mariposa de un capullo. Comandante Esperanza Vega, Escuadrón de Pruebas Experimentales de Aviación Naval, anunció, su voz llevándose claramente por la cabina sin necesidad de gritar. La autoridad en su tono era inconfundible, silenciando incluso a los pasajeros más pánico. Mendoza la miró con la boca abierta. «Espera, ¿tú eres Fénix?» «Sí», confirmó, ya moviéndose hacia la cabina de mando. «Y esta aeronave está en problemas». El capitán Morales se dirigió a los pasajeros atónitos, estabilizándose contra el marco de la puerta mientras el avión continuaba estremeciéndose. La comandante Vega diseñó los protocolos de emergencia para esta serie de aeronaves, protocolos que nunca fueron implementados después de que fue culpada por el desastre del Proyecto Cóndor. El nombre, Proyecto Cóndor, desencadenó reconocimiento en varios pasajeros. 3 años atrás, la aeronave experimental había sufrido falla catastrófica durante un vuelo de prueba. El piloto, nunca nombrado en reportes públicos, había logrado de alguna manera aterrizar la nave cuando todas las simulaciones indicaban que era imposible, salvando a 4 de los 6 miembros de la tripulación. Sin embargo, el programa fue desechado y el piloto dado de baja bajo circunstancias misteriosas. Mientras Esperanza se movía hacia la cabina de mando, la azafata Carmen bloqueó su camino instintivamente, años de entrenamiento compelándola a mantener a los pasajeros alejados de la cubierta de vuelo. «Señora, no puedo dejarla». «Está autorizada», interrumpió el capitán Morales. «Máxima autorización posible». Carmen se hizo a un lado, observando con confusión mientras Esperanza entraba a la cabina de mando, con la confianza de alguien regresando a un espacio de trabajo familiar. Adentro, el primer oficial Herrera estaba desplomado en su asiento, semiconsciente. El panel de instrumentos parpadeaba con múltiples advertencias rojas, algunas de las cuales no estaban cubiertas en los procedimientos de emergencia estándar. «Estado», demandó Esperanza, inmediatamente tomando el asiento vacío del primer oficial y escaneando los instrumentos. «Múltiples fallas en cascada», respondió Morales, ya no capitán a pasajero, sino piloto a piloto. Comenzó con sistema hidráulico 3, se extendió a distribución eléctrica, luego sistemas de respaldo. Nada en el manual de emergencia cubre esta combinación, porque es sabotaje deliberado, declaró Esperanza, sus dedos danzando sobre los controles con precisión practicada. Alguien apuntó a la arquitectura de redundancia. Estas fallas no son aleatorias. ¿Cómo puedes estar segura? Porque diseñé los protocolos de seguridad para prevenir exactamente este escenario. Señaló un patrón específico en una de las pantallas. Esa secuencia no ocurre naturalmente. Alguien sabía exactamente dónde golpearnos. En la cabina, los pasajeros se aferraron a sus máscaras de oxígeno y reposabrazos mientras la aeronave continuaba su movimiento errático. Mendoza se sentó congelado, su bombasta anterior reemplazado por ceniza y miedo. Al otro lado del pasillo,
Una mujer en sus 30 lo estudió con reconocimiento creciente. «Tú eres Rafael Mendoza», dijo, voz amortiguada por su máscara de oxígeno. CEO de Pinnacle Tech. Asintió débilmente, agradecido por la distracción momentánea de su situación desesperada. «Y esa mujer», continuó, «la que el capitán llamó. Ella es la comandante Esperanza Vega, ¿no es así? El chivo expiatorio del programa Cóndor». «¿De qué estás hablando?», preguntó Mendoza. La mujer se quitó su máscara brevemente para presentarse. «Valeria Campos, periodista investigativa. Cubrí el desastre del Cóndor, o más bien, traté de hacerlo. La mayoría de los detalles fueron clasificados. Pero esa mujer, ella es la piloto que fue culpada por el accidente». En la cabina de mando, Esperanza había tomado control parcial, trabajando en tándem con Morales para estabilizar la aeronave. «Hemos perdido el 40% de nuestros hidráulicos», reportó, voz firme. «Los procedimientos de emergencia estándar no funcionarán aquí». «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Morales, luchando con los controles mientras el avión intentaba otra inclinación inesperada a la izquierda. «Hace 3 años desarrollé un sistema de respaldo de emergencia para precisamente este escenario. Se consideró demasiado costoso para implementación a través de la flota. Sus manos se movieron por el panel de control, accediendo a sistemas que no estaban en el manual de operación estándar. Pero la arquitectura aún está integrada en los sistemas centrales de la aeronave». «¿Estás diciendo que puedes activar características que oficialmente no existen?». «Las diseñé. Sé dónde están enterradas en el código. Los ojos de Esperanza nunca dejaron los instrumentos mientras hablaba. Pero necesitaré tu ayuda. Esto va a ser diferente a cualquier procedimiento de aterrizaje que hayas realizado». De vuelta en la cabina, la azafata Patricia se acercó a Carmen, quien se paró transfija cerca de la puerta de la cabina de mando. «¿Qué está pasando?», susurró Patricia. «¿Quién es esa mujer?». Antes de que Carmen pudiera responder, el avión cayó repentinamente, causando que ambas mujeres agarraran asientos cercanos para estabilidad. Las máscaras de oxígeno se balancearon salvajemente de los paneles del techo. «No sé exactamente», admitió Carmen una vez que se habían estabilizado. «Pero el capitán parecía conocerla. La llamó Fénix». Al otro lado del pasillo, Valeria Campos continuó su sesión informativa improvisada a Mendoza y pasajeros cercanos. El programa Cóndor estaba desarrollando sistemas de emergencia de próxima generación para aeronaves comerciales, material revolucionario que podría salvar aviones en situaciones que actualmente no son sobrevivibles. «¿Y ella fue culpada por su falla?», preguntó un empresario, su miedo momentáneamente suplantado por curiosidad. «Oficialmente, sí, pero mis fuentes sugerían que ella era la única razón por la que alguien sobrevivió en absoluto. Había rumores de que la prueba fue saboteada, que ella realizó un aterrizaje que debería haber sido físicamente imposible». Los ojos de Mendoza se agrandaron mientras procesaba esta información, recordando su condescendencia anterior hacia Esperanza. Y ahora, ella está volando este avión. «Si lo que sospecho es cierto», respondió Valeria, «podría ser la única persona en el mundo que puede aterrizarlo de manera segura». En la cabina de mando, Esperanza había logrado acceder al sistema de emergencia oculto que había diseñado años antes. Líneas de código se desplazaron por una pantalla secundaria mientras evitaba protocolos de seguridad con una serie de comandos rápidos. «Ahí», dijo golpeando una secuencia de teclas final. «Deberíamos tener restauración hidráulica parcial en 3 minutos, pero necesitamos comenzar a planificar nuestro acercamiento ahora. ¿Dónde está el aeropuerto adecuado más cercano?».
preguntó Morales, consultando el sistema de navegación, que afortunadamente aún estaba operacional. Madrid-Barajas está más cerca, unos 87 kilómetros al suroeste. Demasiado lejos con nuestra degradación de sistemas actual. Necesitamos algo más cerca, incluso si es más pequeño. Aeropuerto de Casarrubios en Toledo, 32 kilómetros al sur. Pista única, 2100 metros. Esperanza calculó rápidamente. Eso funcionará. Necesitaremos descargar combustible para reducir el aterrizaje con sistemas eléctricos comprometidos. Eso es arriesgado. Todo sobre esta situación es arriesgado, comandante. Pero he aterrizado aeronaves más pesadas en pistas más cortas con daño peor. Su voz llevaba convicción absoluta. Esta es nuestra mejor opción. Mientras trabajaban para estabilizar la aeronave y prepararse para un aterrizaje de emergencia, la mente de Esperanza brevemente regresó al incidente del Cóndor. La aeronave experimental había exhibido patrones de fallas similares momentos antes de que las cosas fueran catastróficamente mal. Había salvado 4 vidas ese día, pero perdido otras 2, incluyendo a su copiloto. La investigación subsecuente había colocado la culpa directamente en sus hombros, a pesar de su insistencia de que los sistemas habían sido comprometidos. El recuerdo agudizó su enfoque más que distraerla. Si sus sospechas eran correctas, las mismas personas que habían saboteado la prueba del Cóndor estaban detrás de este ataque. ¿Pero por qué este vuelo? ¿Por qué ahora? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el capitán Morales. El control de tráfico aéreo de Madrid está en línea. Están preguntando por identificación y verificación de nuestro estado de emergencia. Esperanza tomó la radio. Habla la comandante Esperanza Vega. Indicativo Fénix. Código de autorización Sierra Tango 92775. Tenemos múltiples fallas del sistema consistentes con sabotaje deliberado y estamos declarando una emergencia. Hubo una pausa antes de que el controlador respondiera. Comandante Vega, nuestra información muestra que fue relevada permanentemente del servicio después del incidente del Cóndor. Las circunstancias cambian cuando 300 vidas están en riesgo, respondió fríamente. Necesitamos autorización prioritaria para Casarrubios y servicios de emergencia en espera. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando el controlador habló de nuevo, su tono había cambiado. Entendido, Fénix. Estamos despejando espacio aéreo y notificando a Casarrubios. Escolta militar está siendo enviada a su posición. ¿Escolta militar?, cuestionó Morales después de que ella afirmó. Protocolo estándar cuando se sospecha sabotaje, explicó Esperanza, aunque ambos sabían que había más. Su reaparición dispararía múltiples alertas a través de las comunidades de defensa e inteligencia. En la cabina, Carmen había asumido la responsabilidad de mantener informados a los pasajeros. Damas y caballeros, por favor mantengan la calma y mantengan sus máscaras de oxígeno puestas. Estamos desviando al aeropuerto de Casarrubios para un aterrizaje de emergencia. Nuestro capitán y la comandante Vega están trabajando para asegurar la seguridad de todos. La mención del nombre de Esperanza causó una onda de conversaciones susurradas por toda la cabina. Valeria Campos se había convertido en una fuente de información improvisada, compartiendo el poco conocimiento público que existía sobre la misteriosa Fénix. Era la piloto de prueba más joven jamás aceptada en el Escuadrón Experimental Naval, explicó Valeria al círculo creciente de oyentes. Múltiples condecoraciones, horas de vuelo sin precedentes en aeronaves experimentales. Después del Cóndor, desapareció completamente de los registros públicos.
Mendoza escuchó atentamente. Su expresión una mezcla compleja de vergüenza y asombro mientras recordó sus comentarios condescendientes sobre su reloj. ¿Y ha estado ocultándose a plena vista? ¿Trabajando como qué? ¿Una consultora? Eso es lo que pretendo averiguar, respondió Valeria, sus instintos periodísticos completamente comprometidos a pesar de su situación peligrosa. El avión se inclinó de nuevo, luego se estabilizó mientras los sistemas de emergencia de Esperanza cobraron vida. Las luces de la cabina parpadearon momentáneamente antes de que regresara la iluminación estable. Un suspiro colectivo de alivio pasó por los pasajeros. En la cabina de mando, Esperanza se permitió un pequeño asentimiento de satisfacción. Restauración hidráulica parcial lograda. Deberíamos tener suficiente control para intentar un aterrizaje ahora. Madrid confirma que Casarrubios está preparado para nuestra llegada, reportó Morales. Servicios de emergencia en espera. Bien. Necesitaremos informar a la tripulación de cabina sobre procedimientos especiales para este aterrizaje. No será suave. Mientras Morales llamó a la azafata Patricia a la cabina de mando para instrucciones, Esperanza continuó trabajando los controles, sus movimientos traicionando años de memoria muscular que ninguna cantidad de cobertura civil podía borrar. Estaba de vuelta en su elemento, enfrentando los mismos desafíos que habían terminado su carrera 3 años antes. «Fénix», dijo Morales silenciosamente una vez que estuvieron solos de nuevo. «Hay algo que debes saber. Esto no es coincidencia. Ya he llegado a esa conclusión», respondió sin levantar la vista de los instrumentos. «No. Me refiero a tu presencia en este vuelo específico. El manifiesto de pasajeros fue cambiado de último minuto. Alguien quería que estuvieras en esta aeronave». Esta información causó que Esperanza pausara brevemente en sus cálculos. ¿Estás diciendo que fui el objetivo? ¿O la solución? Ambos, sugirió Morales. Depende de qué lado lo arregló. La implicación colgó entre ellos mientras continuaron su descenso hacia el aeropuerto de Casarrubios. Si alguien había orquestado toda esta situación, el sabotaje, la presencia de Esperanza en el vuelo, entonces el aterrizaje de emergencia era solo el comienzo de lo que se estaba desarrollando. A través de la ventana de la cabina de mando, Esperanza ahora podía distinguir la pista distante de Casarrubios, una franja delgada de concreto en medio del paisaje castellano. 2 jets militares aparecieron en su visión periférica, tomando posiciones de escolta a cada lado del avión de línea. «Fénix, habla Halcón 1. Llegó una nueva voz por la radio. «Tenemos visual en su aeronave y estamos aquí para asistir». «Copiado, Halcón 1», respondió Esperanza. «Tenga en cuenta, estamos intentando aterrizaje de emergencia con sistemas comprometidos. Posible situación de sabotaje». «Entendido. Proporcionaremos cobertura». Mientras hicieron su aproximación final, Esperanza sabía que cualquier cosa que la esperara en tierra, vindicación o persecución adicional, respuestas o más preguntas, su vida de anonimato, había terminado. Fénix había resurgido de nuevo, para bien o para mal. El aeropuerto de Casarrubios nunca había manejado una emergencia de esta magnitud. El pequeño aeródromo de Toledo típicamente servía aviones privados y chárters locales, no aviones de línea comerciales en peligro. Mientras el vuelo IB-4512 se acercaba, vehículos de emergencia se alinearon en la pista, sus luces parpadeando contra el telón de fondo del paisaje circundante. En la cabina de mando, el enfoque de Esperanza era absoluto mientras guiaba la aeronave herida hacia la pista. Años de entrenamiento y experiencia fluyeron a través de sus manos
mientras trabajaban los controles con una precisión que incluso el capitán Morales encontró notable. 10 kilómetros fuera, anunció Morales, manejando las comunicaciones mientras Esperanza se concentró en el control de vuelo. Viento cortante, reportado cerca del umbral de la pista. Compensando, respondió Esperanza, ajustando su ángulo de aproximación ligeramente. Vendremos en más empinado que el estándar para mantener autoridad de control. Prepara pasajeros para un aterrizaje duro. A través del intercomunicador de la cabina, Morales se dirigió a los pasajeros una vez final. Damas y caballeros, habla su capitán. Estamos haciendo nuestra aproximación final al aeropuerto de Casarrubios. Nuestro aterrizaje será más áspero de lo normal, debido a nuestras dificultades técnicas. Por favor, manténganse en posición de impacto hasta que la aeronave se detenga completamente. Carmen y las otras azafatas se movieron por la cabina, verificando que los pasajeros estuvieran apropiadamente asegurados y en posición de impacto. La atmósfera era tensa, pero notablemente controlada. El pánico anterior había cedido a una aprensión concentrada. En el asiento 5C, Rafael Mendoza se sentó silenciosamente, su bravuconería anterior completamente evaporada. Al otro lado del pasillo, Valeria Campos había guardado su dispositivo de grabación, pero mantuvo su bloc de notas apretado firmemente en su posición de impacto, no dispuesta a perder sus observaciones, incluso en potencial desastre. 5 kilómetros, actualizó Morales. Pista visual. Esperanza asintió, sus ojos fijos en la franja de aterrizaje que se acercaba. Activando configuración de aproximación final. Los sistemas auxiliares resistirán para el aterrizaje, pero esperan empuje asimétrico en el aterrizaje. La aeronave descendió a través de los últimos miles de pies, luchando contra vientos cruzados y los sistemas de control dañados. Los aviones de escolta militar permanecieron al costado hasta la aproximación final. Luego se apartaron mientras el vuelo IB-45 1-2 se alineó con la pista. Fénix, habla Torre Casarrubios. Llegó la voz del controlador local, claramente tratando de proyectar calma a pesar de la situación sin precedentes. Pista despejada. Servicios de emergencia en espera. Copiado, Casarrubios, respondió Esperanza. Tenga en cuenta, podemos salir de la pista después del aterrizaje debido a dirección comprometida. En los momentos finales del vuelo, la mente de Esperanza regresó al incidente del Cóndor. Las mismas advertencias habían parpadeado en su panel de control entonces. La misma resistencia en los controles de vuelo mientras luchaba por salvar la aeronave experimental. Esta vez, sin embargo, tenía el beneficio de la experiencia. Sabía exactamente lo que estaba pasando y cómo contrarrestarlo. 15 metros, gritó Morales, monitoreando altitud mientras Esperanza se concentraba en controlar su tasa de descenso. 12, 9, 6. La aeronave tocó tierra duramente, el impacto reverberando por la cabina a pesar del manejo hábil de Esperanza. El motor derecho, comprometido por el sabotaje, se encendió momentáneamente antes de que Esperanza lo apagara. El avión se desvió ligeramente a la derecha, antes de que ella compensara con timón izquierdo y frenado asimétrico. Por varias décimas de segundo, no estaba claro si permanecerían en la pista. La aeronave se estremeció violentamente, el sonido de metal protestando y tren de aterrizaje estresado llenando la cabina. Luego, gradualmente, el avión comenzó a desacelerar, permaneciendo en el pavimento mientras Esperanza expertamente manejó su deceleración. Cuando finalmente se detuvieron, aproximadamente a 2/3 de la pista, un silencio momentáneo cayó sobre la aeronave. Luego,
estalló aplauso espontáneo por toda la cabina. Pasajeros liberando su tensión en una expresión colectiva de alivio y gratitud. En la cabina de mando, Esperanza se permitió una sola respiración profunda antes de regresar al modo profesional. Procedimientos de apagado, instruyó a Morales, quien asintió en admiración. Esa fue la pieza más fina de vuelo que jamás he presenciado, dijo silenciosamente mientras trabajaron a través de la lista de verificación de emergencia. Vehículos de emergencia rodearon la aeronave en momentos de su parada, sus luces bañando la cabina de mando en resplandores rojos y azules alternos. A través de las ventanas, Esperanza pudo ver personal militar entre los primeros respondientes, confirmando su sospecha de que esta situación se extendía mucho más allá de una simple falla mecánica. Dentro de la cabina, las azafatas estaban asistiendo con una evacuación ordenada. A pesar del aterrizaje exitoso, el protocolo estándar requería que los pasajeros salieran vía toboganes de emergencia, ya que la integridad estructural de la aeronave no podía garantizarse después de tal aterrizaje. «Damas y caballeros», anunció Patricia, «por favor dejen todas las pertenencias personales y procedan a la salida más cercana. Recuerden, salten, no se sienten y aléjense rápidamente de la aeronave». Mientras los pasajeros comenzaron a evacuar, Valeria Campos se abrió camino contra el flujo hacia la cabina de mando, determinada a alcanzar a Esperanza antes de que oficiales militares o de aerolínea pudieran aislarla. Mendoza, viendo su intención, se sorprendió a sí mismo siguiéndola. «No pueden ir allá arriba», intentó interceptarlos Carmen. «Esa mujer acaba de salvar todas nuestras vidas», respondió Valeria firmemente. «Y hace 3 años alguien destruyó su carrera por hacer exactamente lo mismo. No dejaré que pase de nuevo». Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta de la cabina de mando se abrió. Esperanza emergió, apoyando al primer oficial Herrera semiconsciente con la ayuda del capitán Morales. Su expresión permaneció compuesta, aunque la tensión de la última hora se mostraba en la tensión alrededor de sus ojos. «Comandante Vega», se adelantó Valeria, bloc de notas en mano. «Valeria Campos, periodista investigativa. Cubrí el incidente del Cóndor. El público merece conocer la verdad esta vez». Esperanza evaluó a la periodista con una mirada rápida. «Señorita Campos, ahora no es el momento. Necesitamos completar protocolos de evacuación. La silenciarán el momento en que salgamos de este avión», insistió Valeria. «Igual que la última vez». Antes de que Esperanza pudiera responder, Mendoza se adelantó. «Comandante, le debo una disculpa», dijo, su arrogancia típica reemplazada por contrición genuina. «La forma en que le hablé antes fue inexcusable. Usted es la verdadera experta aquí, y yo solo soy un tipo de tecnología que juega con simuladores». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Esperanza, pero lo reconoció con un breve asentimiento. «Disculpa aceptada, señor Mendoza. Ahora, por favor, procedan a las salidas. Afuera de la aeronave la situación estaba evolucionando rápidamente. Vehículos militares se habían unido a los respondientes de emergencia y personal en SUVs negros sin marcas estaba estableciendo un perímetro alrededor de la escena. Mientras los pasajeros descendían por los toboganes de emergencia, estaban siendo dirigidos a un área segura, lejos de los medios que ya habían comenzado a llegar. Cuando Esperanza finalmente salió de la aeronave, apoyando a Herrera por el tobogán con cuidado profesional, fue inmediatamente abordada por un grupo de oficiales militares.
En su centro se paró el general de la Fuerza Aérea, Herrera, su expresión severa, una mezcla de respeto y cansancio. «Comandante Vega», la dirigió formalmente. «Tenemos un equipo médico para el primer oficial Herrera». Esperanza cedió Herrera a los médicos que esperaban antes de volverse para enfrentar al general. Su historia era complicada. Él había estado en el Consejo de Revisión que había terminado su carrera después del incidente del Cóndor. «General», reconoció con precisión militar que desmentía su atuendo civil. «Asumo que está aquí, por más que una falla mecánica. Esta situación es ahora un asunto de seguridad nacional», confirmó el general, su voz baja. «Necesitamos debrifearla inmediatamente». De la multitud reunida de pasajeros, Valeria se empujó hacia adelante, sus instintos periodísticos compelándola a presenciar esta interacción crucial. Mendoza la siguió, usando su estatus de CEO para moverse a través del cordón de seguridad. «General Herrera», gritó Valeria, reconociéndolo de su investigación previa. «¿Recibirá la comandante Vega reconocimiento apropiado por salvar esta aeronave o están planeando otro encubrimiento como después del Cóndor?» La expresión del general se tensó ante el desafío público. Los pasajeros se habían reunido alrededor, muchos filmando con sus teléfonos a pesar de que el personal de seguridad intentaba prevenirlo. La situación rápidamente se estaba volviendo incontrolable. El general miró a la multitud reunida, luego a sus ayudantes militares flanqueándolo antes de tomar una decisión. Se volvió hacia Esperanza y, para sorpresa de todos, levantó su mano en un saludo formal. «Comandante Vega», dijo, voz llevándose claramente a los espectadores. «En nombre de una nación agradecida, extiendo nuestro sincero aprecio por su servicio extraordinario hoy». El gesto simbólico envió ondas a través de la multitud reunida. Personal militar presente siguió el ejemplo, saludando a la mujer que se paró ante ellos en ropa civil, pero con porte militar inconfundible. Esperanza devolvió el saludo crispadamente, años de entrenamiento anulando su cobertura civil. «Gracias, general, pero creo que se deben explicaciones». «En efecto, se deben», estuvo de acuerdo el general, bajando su mano. «Por lo cual estoy autorizado a informarle que a partir de las 6 de esta mañana, todos los registros relacionados al proyecto Cóndor han sido desclasificados por orden presidencial». Este anuncio claramente sorprendió a Esperanza. ¿Desclasificado? La investigación continuó después de su baja comandante. Evidencia emergió hace 6 meses, probando que sus afirmaciones originales de sabotaje eran correctas. El general alcanzó su chaqueta y produjo un sobre sellado. «Esto contiene su reinstalación formal al estatus de servicio activo y limpieza de todos los cargos previos, si elige aceptarlo». Mientras esta escena extraordinaria se desarrollaba, pasajeros y tripulación observaron en silencio atónito. Valeria estaba frenéticamente tomando notas mientras Mendoza se paró cerca, presenciando la vindicación de la mujer que había desestimado tan casualmente horas antes. La joven azafata Carmen se empujó por la multitud hasta que alcanzó a Esperanza. «Comandante», dijo, su voz temblando ligeramente con emoción. «Me uní a las aerolíneas por usted». Esperanza la miró con pregunta. «Mi hermana mayor estaba en la Armada», explicó Carmen. «Me habló de una piloto de prueba femenina que podía volar mejor que cualquiera, que cambió lo que todos pensaban que era posible. Nunca mencionó su nombre. Supongo que estaba clasificado, pero dijo que usted era la razón por la que creía que las mujeres podían sobresalir en cualquier papel». Hizo una pausa, reuniendo valor. Cuando la relevaron del servicio, quedó devastada.
Estará tan feliz de saber la verdad. Esta conexión personal pareció afectar a Esperanza más profundamente que el reconocimiento formal del general. Por primera vez desde que la crisis comenzó, emoción genuina cruzó su rostro, una mezcla de orgullo y melancolía. «Dile gracias por su servicio», respondió Esperanza suavemente. «Y dile que Fénix aún vuela». Mientras la crisis inmediata cedía, los pasajeros estaban siendo dirigidos hacia un área de procesamiento temporal, donde representantes de aerolíneas habían comenzado a arreglar transporte alternativo. El estado de ánimo se había transformado del terror a una mezcla compleja de alivio, emoción y curiosidad sobre la piloto misteriosa que los había salvado. Mendoza se acercó a Esperanza una vez más antes de que la seguridad pudiera llevársela. «Comandante, mi empresa tiene contratos de defensa significativos en seguridad de aviación. Cuando esté lista para discutir lo que pasó aquí hoy, me gustaría ofrecer cualquier recurso que necesite». Entregó su tarjeta de negocios. «Sin condiciones, sin publicidad, solo apoyo para lo que venga después». Esperanza lo estudió por un momento antes de aceptar la tarjeta con un asentimiento. «Las personas pueden sorprenderte, señor Mendoza». «Aparentemente también», respondió con una sonrisa autodepreciativa, mientras Esperanza era escoltada hacia un vehículo militar que esperaba. Valeria hizo un intento final para asegurar su historia. «Comandante, el público merece saber qué realmente pasó tanto hoy como hace 3 años. ¿Hablará conmigo cuando esto termine?» Esperanza pausó, considerando a la periodista pensativamente. «La verdad merece ser contada correctamente. Contacte mi oficina a través del general Herrera en 48 horas. Horas después de debriefings y verificaciones médicas, los pasajeros del vuelo Msentin IB 4512 habían sido transferidos al aeropuerto Madrid-Barajas para vuelos de conexión a sus destinos originales. Los eventos en Casarrubios ya habían hecho noticias nacionales, aunque los detalles permanecían escasos pendientes de declaraciones oficiales. En el salón exclusivo de la aerolínea, Patricia se acercó a Esperanza con una copa de champán. La comandante se sentó sola junto a la ventana, observando aviones despegar y aterrizar con interés profesional. «Declinó esto antes», dijo Patricia, ofreciendo la copa. «Pensé que quizás ahora podría aceptar». Esperanza sonrió ligeramente y aceptó la copa. «Gracias». Mientras Patricia se alejaba, el capitán Morales se acercó, habiendo completado su propio debriefing extenso. Tomó el asiento frente a Esperanza, su expresión de profundo respeto. «Me han ofrecido una posición encabezando una nueva fuerza de tarea de seguridad de aviación», dijo sin preámbulos, «investigando vulnerabilidades potenciales a través de la flota comercial». «Suena importante», respondió Esperanza, sorbiendo su champán. «Lo es, y he solicitado que seas mi adjunta». Morales estudió su reacción cuidadosamente. «A menos que estés planeando regresar a pilotos de prueba». Esperanza dirigió su atención de vuelta a la ventana, observando mientras un Boeing 787 se elevaba grácilmente al cielo vespertino. Por 3 años había vivido en exilio autoimpuesto, cargando el peso de culpa no merecida y colegas perdidos. Ahora, inesperadamente, tenía una oportunidad de reclamar su propósito. «¿Lista para volar de nuevo, Fénix?», preguntó Morales silenciosamente. Sonrió ligeramente, la expresión transformando su rostro de serio a silenciosamente confiado. «Nunca paré». Afuera, el sol se estaba poniendo sobre la sierra de Guadarrama, proyectando sombras largas a través de las pistas. En horas,
La historia completa de la comandante Esperanza Vega estallaría en medios de comunicación en todo el mundo. Por la mañana, todos sabrían sobre la heroína que había estado durmiendo en primera clase. Pero por ahora, en este momento de transición, Fénix se permitió simplemente observar los aviones volar, sabiendo que pronto se uniría a ellos de nuevo donde verdaderamente pertenecía, en el cielo. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero merecía más que nadie? Alguien cuya fuerza silenciosa fue confundida con debilidad hasta el momento en que la verdad fue revelada.